way to live. It's the most exciting way to live. Paul and I are from little towns in Georgia. Es la única manera de vivir en realidad. Paul y yo somos de un pueblo pequeño en Georgia. Teeny tiny town. Una ciudad muy, muy pequeñita. And we never, either one of us, ever dreamed that we would go around the world preaching the gospel. Y ninguno de los dos alguna vez soñó de que íbamos a ir a viajar por el mundo para predicar el evangelio. We grew up good little Baptist girls and boys. Crecimos en una iglesia pequeña bautista como muchachos y como cualquier muchacho y muchacha bautista. But they taught us the Word of God. Pero allí sí nos enseñaron la palabra de Dios. And when we received the baptism of the Holy Spirit, Pero cuando recibimos el bautismo con el Espíritu Santo, after 2 years of marriage, después de haber estado casados ya 2 años, it was like the word that we knew era como la palabra que sabíamos ya, went whoosh. pero con algo especial. And we understood what we hadn't understood before. Y entendimos entonces lo que antes no habíamos podido entender. And our families did not believe in speaking in tongues. Pero nuestras familias no creían en el hablar en otras lenguas. So they thought we were very strange. Así que pensaron que nos habíamos metido en alguna cosa rara. But we didn't care Pero a nosotros no nos importó eso, because God became so real to us. porque Dios se convirtió en algo tan real para nosotros. Amen. Amén. Now, I'm gonna teach from Matthew 10. Quiero enseñarles esta mañana en una cita bíblica que está en Verse 1 so far. Mateo 10, verso 1 por ahora. And we'll see how it goes. Amen. Y vamos a ver cómo se desenlaza esto, ¿sí? Let's pray. Vamos a orar. Father, we don't depend on ourselves. Padre, no dependemos en nosotros mismos. We thank you that there's nothing of ourselves that's worthy to preach. Creemos que no hay nada digno en nosotros mismos, Except we're worthy in you, Jesus. excepto que somos dignos You have made us en ti, worthy. porque tú eres el que nos has You have hecho equipped digno a us. nosotros. Tú nos has equipado. And Father, as I speak, I declare and believe I will speak as the oracles of God. Y yo declaro, Señor, que en la medida que yo predico esta mañana que hablo, voy a declarar tus And they will palabras. hear from the Holy Spirit. Y ellos van a poder oír del Espíritu Santo. Amen. Amen. And in a little bit, Pastor John's going to give you a challenge. Y dentro de poco tiempo el pastor John Paul va a pasar aquí y les va a retar en algo. And when I was preparing my message, Pero cuando yo estaba preparando este mensaje, I felt like this is where the Lord sent me. yo creo que esto es, a esto fue donde Dios me envió. I'm going to read from the Amplified, so I don't know what. Okay, we'll try it well. And Jesus summoned to him the 12 disciples and gave them authority and unclean spirits to drive them out and to cure all kinds of disease and all kinds of weakness and infirmities. Entonces, llamando a Jesús a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar todas las enfermedades y Verse todas las 5. dolencias. Verso 5. Jesus sent out the 12, charging them, Jesús envió a sus discípulos y les dio un mandato, verso 5. go nowhere among the Gentiles No vayan a los gentiles, and not to the towns of the Samaritans, ni a la ciudad de los samaritanos, but go rather to the lost sheep of the house of Israel. sino vayan a las ovejas perdidas de Israel. And as you go, Y en la medida que van, preach, prediquen, saying, diciendo the kingdom of heaven is at hand. que el reino de Dios se ha acercado. Cure the sick, Sanen a los enfermos, raise the dead. levanten a los muertos, Freely you have received, porque por gracia es haberse recibido freely give. y por gracia tenéis que dar. Now he's talking to us today, not just those 12 disciples. Él nos está hablando a nosotros el día de hoy, no a sus 12 discípulos solamente. We are to go out. Let's turn to Mark 16 and we'll come back to there. So. Vamos a regresar ahí, pero vamos a Marcos 16, por favor. Give me just a second. Mark 16:15. Marcos 16, verso 15. You may be very familiar with this. I don't know. We in America are very familiar with this. Quizás usted esté familiarizado con esta escritura. Nosotros en Estados Unidos, pues, digamos que la conocemos muy bien. Because until I was baptized in the Spirit, I didn't even know God was interested in healing the sick. Antes de yo ser bautizada con el Espíritu Santo, yo ni siquiera sabía que Dios estaba interesado en sanar a los enfermos. Our church taught us that those things had passed away. Nuestra iglesia nos había enseñado que esas cosas ya no eran para este tiempo. But you know what? Pero ¿sabe qué? Jesus said he's the same yesterday. Jesús dijo que Él es el Today mismo ayer, and hoy forever. y siempre.
And when he was on earth, Y cuando él estaba aquí en la tierra, he spent about 70% of his ministry él pasó casi el 70% de su ministerio healing the sick, sanando a los enfermos, teaching and healing the sick. enseñando y sanando a los enfermos. And he's given us that power and that authority. Y él nos ha dado ese poder, esa autoridad. So when we were baptized in the Spirit, Así we que learned cuando fuimos bautizados con el Espíritu Santo, aprendimos that he would go with us. que él iría con nosotros. Do you know Jesus goes with you? Tú sabes que Jesús va contigo donde He's quiera que in vas, you. que él está en And ti he's with you, y que él está contigo and he doesn't expect you to do it. y que él no espera que seas tú quien hagas sus obras. Our part is learning, like Paul's been talking about, Nuestra parte es aprender de eso que ha estado enseñando el pastor Paul. not to lean on ourselves, No no depender de nosotros mismos, but to let him flow through us. sino dejar que sea Jesús el que fluya a través de nosotros. And the more you know about grace and what he's given you through grace, Y mientras más tú conoces de la gracia y lo que tú te ha sido dado a ti a través de esa gracia, the more you can flow. entonces cuánto más tú vas a poder fluir. Amen? Amén. And it's not easy learning not to depend on yourself, Pero yo sé que no es fácil aprender a no depender de nosotros mismos, because we do depend on ourselves, let's face it. porque tenemos que enfrentarlo, tenemos que saberlo. Nosotros sí dependemos de nosotros mismos. We usually think we have a better idea. A menudo nosotros pensamos siempre que nosotros somos los que tenemos las mejores Thank ideas, mejores ideas que Dios. But we have to learn what God says. Pero tenemos que aprender lo que Dios dice And we have to believe what he says y tenemos que aprender lo que Él dice and conform to what he says. y conforme a lo que Él dice, Because he knows porque Él sabe he's God. que Él es Dios. That seems so simple, but you know, human nature Parece muy sencillo, pero usted sabe perfectamente que la naturaleza del hombre depends on us. hace que dependamos de nosotros mismos. Amen? Amén, así But es. in Matthew 16, he said, Pero en Mateo 16 Él dice, go into all the world id por todo el mundo and preach and publish the gospel. y predicad el Evangelio And he who believes a toda criatura, y aquel que creyere and is baptized will be saved. y fuere bautizado será salvo, And he who does not believe y aquel que no creyere will be condemned. será condenado. Notice the one who's condemned. Escuche quién es aquí en la Biblia que dice que será condenado. The one who doesn't believe. Aquel que no creyere. If you're a believer, you're not condemned. Si tú eres un creyente ya, tú no estás condenado. I talk about this so much because condemnation is the root of a lot of our problems. A mí me gusta hablar de esto mucho porque yo sé que la condenación es la raíz de nuestros problemas. We were taught the worse you feel about yourself, Se nos enseña de alguna manera que mientras peor nos sentimos And what acerca de you've nosotros done, mismos y de lo que hemos hecho, the better you please God. entonces vamos a agradar mejor a Dios. We were anyway. Were y'all taught that? Ujú. Okay. And that's, you know what? Feeling bad El sentirse mal con uno mismo doesn't change anything. no cambia nada. Changing your mind and agreeing with God El cambiar tu mente y ponerte de acuerdo con Dios changes you. es lo que te cambia. Amen? Amén. Because condemnation just makes you feel like you're not worthy of God. Porque la condenación te hace hacerte sentir que tú no eres digno de Dios. And he's going, I paid the price. Y está Dios allá arriba diciendo, pero si yo pagué el precio, Don't discard my price that I paid. no desprecies ese precio que yo pagué. Receive it. Recíbelo. Walk with your head up Camina con tu frente erguida. because of Jesus. Porque Jesús ya lo hizo. Amen. Amén. Amen. Amén. Romans 8:1. You don't Romanos- have to go there. Romanos 8:1 Says, dice, there is therefore now no condemnation por lo tanto ahora ninguna condenación hay to those who are in Christ Jesus. para aquellos que están en Cristo Jesús. Woo! Now the rest of that verse, Ahora, el resto de ese verso, in English it's put in italics. en inglés, It's put in está puesto entre comillas, because they say it wasn't in the original. porque algunos dicen que no estaba en el original.
You know, and if it was, hallelujah, we're still in Christ. But no condemnation Y si no estaba en el original, bueno, aleluya de todas maneras, porque depends on igual what Jesus did. no estoy en condenación por lo que hizo Jesús. Amen. Amén. There is therefore now. When? Por lo tanto, ahora, ¿cuándo? Now. Ahora, exacto. Now. Right Ahora. this minute. ¿Por qué no nos decimos? Ahora. No condemnation. Ninguna condenación. Because, you know, he paid an ultimate price Porque Él fue el que lo hizo. Él pagó el mayor de los for the precios. forgiveness of your sins Por el and mine. perdón de tus pecados y de mis pecados. And he is so blessed, Y Él fue tan bendecido thankful. y agradecido. When we receive it, O es tan agradecido y bendecido cuando nosotros lo recibimos. he came and died for us. Él vino y murió por nosotros. And still we think he doesn't love us. Pero aún nosotros tendemos a pensar que Él no nos ama a nosotros. But he loves us so much. Pero Él nos ama tanto. He's going, come on, come on, Él nos está diciendo, ven, ven, get up. vamos, levántate. Don't stay down there. No te quedes allí abajo. Get up. Take your Levántate. next step. Toma tu siguiente paso. This was hard for us to believe too. Pero aún eso es difícil para nosotros creer. But one thing I've learned, Pero una cosa que yo he aprendido when I sin, es que cuando yo peco, the faster I go to God, mientras más rápido vaya Dios, you know, we usually run away from God when we porque sin. habitualmente cuando nosotros pecamos lo que hacemos es huir de Dios. Because we feel bad, and I'm not saying you won't feel bad because you're born again. Porque nos sentimos mal y yo no estoy diciendo que no debes sentirte constreñido mal porque has pecado, porque hemos nacido de nuevo, ¿cierto? But Jesus paid the price for us to run to God Pero Jesús fue el que pagó el precio para que nosotros podamos correr hacia Dios. and say, God, Diga, Dios, you have forgiven me. tú me has perdonado. The blood was shed. La sangre que I derramaste, claim the blood. yo clamo esa I'm sangre. cleansed. Yo soy limpio. I get up. Me levanto. Now what you want me to do? Ahora, ¿qué quieres que haga, Señor? Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Are any of you familiar with Joyce Meyer? ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar de la reverendo Joyce Meyer? Some of you probably. ¿Alguno de ustedes? She said that she used to mope around for 2 or 3 days after she made a big mistake. Ella dice en sus prédicas que ella acostumbraba a lloriquear 2 o 3 días después que ella cometía un error. And one day God said to her, Y un día Dios le dijo a ella, how long are you going to do this? ¿por cuánto tiempo más vas a seguir así? You've wasted 2 days Perdiste 2 días that después we could have been doing something else. que pudiéramos haber estado haciendo algo más. Amen? Amén. I'm telling you, there is no condemnation Les estoy diciendo con claridad. for those who are in Christ Jesus. Por lo tanto, ahora no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Amén. I lost my place. So in Mark 16, when we got baptized in the Spirit, Ok, en Marcos 16 entonces, vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu. we got all excited Nos emocionamos. Amén, aleluya. because he said, Porque Él dice, go into the world, I read that one, and preach the gospel. teach, id en believe." todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. And verse 17, Y el verso 17. these attesting signs will accompany those who what? Y estas señales seguirán a los que ¿qué? Believe. A los que creen, es correcto. Not those who are called to the ministry, No solo aquellos que fueron llamados al ministerio, not those who just happen to come through with a gift, no aquellos que tienen algún don, but the believers. sino a los que creen, a los creyentes. Eres tú y soy yo. Believers. Creyentes. As you're going about your business every day, Y en la medida que tú estás en tus asuntos todos los días, being aware of those around you, tienes que estar pendiente de aquellos que te rodean. sowing the word, Tienes que estar sembrando la palabra, believing what he said. creyendo en lo que Él dice. And we have to remind ourselves of this too. Y nosotros algunas veces tenemos que hacer un recordatorio de estas cosas. It says these signs will accompany those who believe. Porque la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. In my name they will drive out demons. En mi nombre echarán fuera demonios. They will speak in new tongues. Hablarán nuevas lenguas. They will pick up serpents. Cogerán serpientes. Not foolishly, but remember the Apostle Paul? No, óigame, no va a estar recogiendo serpientes por ahí a He propósito, went- ¿no? Acuérdense que el apóstol Pablo, He made a fire and the serpent came out.
Él hizo una fogata y vino una serpiente. So if you are bitten by a serpent, you don't have to die. Pero la Escritura nos asegura que si somos mordidos por casualidad por una serpiente, no vamos a morir. I believe that. Yo lo creo así, tal cual. You are protected. Porque usted está protegido. And if you can't get to a doctor, you stand up and say no in Jesus' name. Pero si usted no tiene la oportunidad de llegar al doctor, si es mordido por una serpiente, diga, no, en el nombre de Jesús no me muero. I know, because that's Amen. probably a bigger possibility for you than me. Quizás cruzando las trochas haya una gran posibilidad de eso, uno nunca sabe. Amen. Amén, aleluya. Although we did have a snake outside of our house a couple of years ago that my daughter-in-law shot with a gun. Aunque una vez, hace algunos años, bueno, nos encontramos una serpiente allá afuera de mi casa, allí en el jardín. Salió mi nuera y la mató con una pistola, pero bueno. It was a copperhead. Okay, so these signs will follow us. Estas señales nos seguirán. We'll lay hands on the sick, Impondremos manos sobre los enfermos and they will get well. y ellos sanarán. Whether they get well right then or whether they just No importa si es una sanidad instantánea o una sanidad progresiva, pero sanarán. Our part is to believe Nuestra parte es creer that they're getting well. que ellos van a ser sanos. Amén. Their part is to receive Y la parte de ellos es that they're recibir getting well. de que y van a ser sanos. That makes the environment for God to heal. Entonces allí se hace un ambiente para que Dios traiga la sanidad. Amen. Amén. We've laid hands on many sick and they've been healed. Nosotros hemos impuesto manos sobre muchos enfermos y han sido sanos. And we believe you probably have too. Y yo sé que usted también ha impuesto manos sobre enfermos y han sido sanos. Amén. So then the Lord Jesus, after he had spoken to them, this Y is verse entonces- 19, Siguiente, verso 19. Y el Señor, después que les habló, was taken into heaven, fue recibido arriba en el cielo and he sat down at the right hand of God. y se sentó Hallelujah. a la diestra de Dios. Aleluya. And they went out Y entonces ellos salieron and preached everywhere. y predicaron en todas las partes. Well, they waited till they had a church building, right? What was that? They waited until they had a church building to preach. Porque quizás ellos esperaron hasta tener un templo para poder predicar. No, No. they waited until the pastor said, "It's your turn to preach." O quizás esperaron hasta que el pastor le dijo, no, ahora le toca a usted, hermano, predicar. No, Tampoco. they just, wherever they went, A donde quiera que fueron, they began to tell about the good news of Jesus. comenzaron a contar acerca de las buenas nuevas de Jesús. Hallelujah. Aleluya. And the Lord, while the Lord kept working with them Y entonces confirmando la palabra, and confirming ayudándoles al Señor y confirmando la palabra, the message la palabra by attesting signs and miracles. con señales que le seguían. Amen. Amén. Well, I was thinking this week, Mientras Last week. mientras yo pensaba en esto la semana pasada, you know, that wasn't the first time those disciples had heard that. yo pensaba que esta no era la primera vez que esos discípulos habían escuchado esto. I never thought about it before, but have you ever noticed in Matthew 10, you could turn there. Yo no me había dado Matthew 10, cuenta antes, pero en Mateo 10, It says, and Jesus summoned to them his 12 disciples. en Mateo 10, Verse 1. 10, verso verse 1, verso 1. Matthew, sorry. Matthew 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, And gave them power les dio autoridad, and authority over unclean spirits sobre los espíritus inmundos to drive them out para que los echasen and cure all kinds of diseases. fuera y sanar toda enfermedad y toda dolencia. I had never thought about that much, you know. Yo nunca me había dado cuenta de esto, en realidad no. The disciples walked with him and he taught them. Los discípulos estuvieron con Jesús y Él les enseñó. And then he came to this place where he sent them out. Y So, llegó un momento en que los envió fuera. so when Jesus was on the mountain giving these last instructions, Y mientras Jesús estaba en el monte dando algunas instrucciones, that wasn't the first time they'd heard it. esa no era la primera vez que ellos oían esta They had palabra. already experienced this Ya authority. habían experimentado esta autoridad que había dado Jesús. Now right here it's a temporary time, but at the mountain it was forever. Never. Okay, so look at verse 5. Vea- Jesus sent out the 12, charging them. Veamos lo que dice el verso 5. Go nowhere among the Gentiles and do not go into the towns of Samaritans.
le dijo a Jesús que salieran y que no fueran a las ciudades de los gentiles ni a los de los samaritanos. That verse used to hurt my feelings. Ese verso allí hacía que yo me entristeciera. I said, why can't they go to, why just the lost sheep of the house of Israel? Y hiriera mis sentimientos. Yo decía, ¿por qué solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel? Well, they were the only ones that had a covenant. Porque ellos en ese momento eran los únicos que tenían un pacto. Israel was the one that had the covenant at that time. Porque en ese momento los israelitas, el pueblo de Israel, eran los únicos que tenían un pacto. But now, Pero ahora, thank you, Jesus, gracias a Jesús, the new covenant has come. ha venido el nuevo pacto. Amen. Amén. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. And he told them there in verse 8, cure the sick, Y les dijo allí en el verso 8, sanen a los enfermos, raise the dead, resuciten a los muertos, cleanse the lepers, limpien a los leprosos, drive out demons. echen fuera a los demonios. We just read that, didn't we? Acabamos de leer eso, ¿cierto? Freely you have received. Porque por gracia Freely recibisteis, give. por gracia tienes que dar. Hallelujah. Aleluya. Freely you have received. Por Freely gracia recibiste, por gracia tienes que give. dar. Hallelujah. Aleluya. Father, Padre, freely we have received. hemos recibido por gracia We will freely give. y por gracia vamos a dar. Amen. Amén. He's anointing us Él nos ha ungido with power and authority. con poder y con autoridad. See, he's told them there. He told them in Mark 16 Les dijo allí en Marcos 16 that he's given us his authority. que Él nos ha dado su autoridad. Is it us doing it? ¿Somos nosotros los que lo hacemos? Yes and no. Sí y no. If we don't go Si and no vamos teach y enseñamos the word, la palabra, our part is to teach. His part is to give the word and anointing. nuestra parte es enseñar y su parte es dar la palabra y la unción. Our part is to proclaim. Nuestra parte es proclamar. Our part is to lay hands on the sick. Nuestra parte es poner las manos sobre los enfermos. Our part is to cast out devils. Nuestra parte es echar fuera a los demonios. His part is to do the work. Pero su parte es hacer la obra. Amen. Amén. And he promises that he will. Y Él nos promete que así lo hará. Now he gives a few guidelines, and we're not going to go, but go back and read this whole chapter. Él nos da algunas instrucciones, pero no vamos a leerlas todas. Vamos a solamente leer en un par de capítulos. Because he gives a few guidelines of how you're to do it. Porque Él sí nos da algunas instrucciones de cómo hacerlo. 9 and 10, he says, I'm just going to kind of paraphrase this. Okay. 9 and 10, he says, En el 9 you don't y have el to 10, take versos money, 9 y 10, dice, no tienen que llevar con ustedes dinero, You don't have to take a bag no tienen que llevar con ustedes una alforja, or 2 undergarments. He was o no pretty- tienen que llevar con ustedes 2 mantos, I never noticed that before. Sandals or staff. no tienen que llevar con ustedes calzado, I'm going to provide for you. porque yo voy a proveerles. Amen. Amén. That's still the promise. Eso es I'm going to todavía una promesa para nosotros. Él nos va a proveer. Now Amén. later on, amen. Now later on, he did let him take a sword and things. So I mean, it doesn't mean you have to go out completely destitute, but it means you've got to trust God. Pero después Él los dejó que al salir llevaran algunas cosas. Y eso no significa que nosotros tenemos que ir completamente desnudos afuera a predicar el Evangelio. Sin nada, quiero decir. Pero lo que sí significa es que nosotros siempre debemos confiar en Dios. I got carried away. Sorry. It's all right. Go ahead. And so he says, whatever town or village you go into, inquire who's worthy in that place. Pero Él sí les dijo, a donde quiera que vayan, a cualquier aldea, vean quién es digno de recibir esto. And he says, you're going in peace. Y les dijo, vayan en paz. And if they're worthy of your peace, you leave your peace with them. Y si ellos son dignos de esta paz, entonces dejen esa paz con ellos. And listen at this. Y escuche esto. Whoever does not receive and accept and welcome you, nor listen to your message, Pero cualquiera que no recibiera este mensaje que ustedes llevan, go on to the next town. sigan a la siguiente aldea. I think one mistake we make is that Un error que nosotros cometemos we often spend too much time es que muchas veces nosotros pasamos mucho with tiempo people who aren't really interested. con personas que en realidad no están interesadas en el Evangelio. He didn't say and be ugly and say, I'm not going to have anything to do with you. Jesús no nos dice no, que seamos malos y le demos una patada. "No, échate para allá, no He's quiero. not saying that. No nos está diciendo esto. He's just saying, if they're not interested,
Keep preaching. See, we get discouraged. A él lo que sí nos está diciendo es, si ellos no están interesados, bueno, sigan adelante, sigan predicando, pero no se desanimen. Because there are people who are hungry. Porque hay gente que sí está hambrienta. Go on to the next one. Sigan a la siguiente persona. Amen. Amén. And he said that to leave our peace with them. Y, The pero ones who receive. la escritura nos dice que sí le dejaron, que Jesús les dijo, dejen su paz con ellos, aquellos que sí recibieron. And it says in verse 16, if you're in Matthew 10, En verse Mateo, 16, en Mateo 10, en el verso 16, he says, I'm sending you out like sheep in the midst of wolves. dice, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Be wary and wise as serpents. Sed pues prudentes como serpientes Be innocent and harmless as doves. y sencillos como palomas. Both of those things. Ambos. In other words, don't be stupid, En otras palabras, no sea tonto, but don't be arrogant. pero tampoco sea arrogante. Be gentle, Sea gentil, loving, sea amoroso, be kind. sea amable. But you don't have to be walked on. Pero usted no tiene que dejar que lo atropellen tampoco. Do you see what I'm saying? ¿Sí ve lo que quiero decir? Be on guard against the men who act in opposition to God. Verse 17. Dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán And they may bring you before the authorities. a los concilios. But when they deliver you up, verse 19, Y en el verso 19 dice, do not be anxious about how or what you're to speak. dice, mas cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, For you are to say, porque en aquella hora, I'm sorry, to speak for what you are to say. It'll be given you that very hour. porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. In other words, you go around preaching, En otras palabras, usted vaya predicando y enseñando, and if you get called in by the authorities, y si alguna autoridad viene y lo atrapa, you're not to be worried and anxious. usted no tiene que preocuparse, If you ponerse get ansioso. persecuted for Si- the sake of Christ, Si usted es perseguido por la causa de Cristo, you're not to be anxious. no tiene que ponerse ansioso. You're to know that God will give you what to say in that moment. No tiene que preocuparse porque usted debe saber que Dios le va a dar que hablar. Amén. Notice, even in those circumstances, he told them not to be anxious or fearful. Note que aún en esas situaciones extremas nos dijo que no nos preocupáramos. Now we know what he was talking about after reading the epistles. Y nosotros sabemos de que a qué él se refería después de leer las epístolas. Because Paul and all of them stayed in jail half the time. Porque Paul y algunos otros también fueron puestos en la cárcel en algunas ocasiones. They were getting arrested all the time. Todo el tiempo los arrestaban. So it's not like me telling you, Así que no es como que yo se los esté diciendo a ustedes. I've never faced arrest Yo nunca he sido arrestada or whatever. But Paul the apostle did. o alguna cosa parecida, pero el apóstol Pablo sí. And they followed this. They believed Y ellos creían en esta palabra que Jesús les estaba that God dando. would give them what to say. Que Jesús les iba a dar eso que ellos tenían que hablar. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. I wanna be sure I get to the part. Do not be afraid. Así que no teman. Yes, let's look at verse 28 and 29. Vamos a ver lo que dice el verso 28 y 29. He tells them 3 times Verso 28 y 29. Le dice 3 veces to have no fear. que no teman. 26 says, verse 26, Y el verso 26 dice, so have no fear of them. verso 26 dice, así que no los temáis. And then he says in verse 27, what I say into the dark, tell in the light. Y en el verso siguiente, en el verso 27 dice, Tell in the light. díganles, And verse 28, do not be afraid. digo, lo que os digo en tinieblas. Y el verso 28 dice, no temáis. Why? ¿Por qué? Verse 29, Verso 29. are not 2 little sparrows sold for a penny? ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? And yet not one of them will fall to the ground without your Father's leave. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin And vuestro, notice, sin vuestro Padre. but even the very hairs of your head are numbered. Porque el verso siguiente, Fear not. pues aún vuestros cabellos están todos contados. He's telling us, don't fear. Jesús nos sigue diciendo que no temamos, así que no temáis. Now that doesn't mean you won't feel fear. Eso no quiere decir que en algún momento no vamos a sentir temor. But if you feel fear, Pero si usted siente temor, refuse fear rechace el temor and continue on. y siga adelante.
Amen. Amén. Praise God. Alabado Hallelujah. sea Dios, aleluya. Praise the Lord. Alabado Now, I sea want you Dios. to turn one place. Where's my Bible? My phone. All right, here. Praise you, Jesus. Where should I go here? You know, the whole purpose of grace Todo el propósito de la gracia de Dios is for us to walk and live es que nosotros caminemos, andemos y vivamos in the liberty en la libertad Jesus has provided. que Jesús ha provisto. Not in condemnation, as I said, Como dijimos antes, no en condenación, not in guilt, no en culpa. because what is the kingdom of God? Porque ¿qué es el reino de Dios? The kingdom of God is not meat and drink, El reino de Dios no es comida ni bebida. even though we can enjoy eating and drinking. Aun cuando nosotros disfrutemos mucho de la comida y de la But bebida, it's righteousness, sino que es justicia, peace, paz and joy y gozo in the Holy en el Spirit. Espíritu Santo. And before he sent them out in Matthew 10, in Matthew 9, he was teaching. Y en Mateo 9, antes de enviar a sus discípulos, Sometimes we get the idea that Jesus just walked along all the time and just be healed, be healed, be healed. And sometimes he did that. But y, most, y- y Él les enseñó, pero algunas veces nosotros tenemos la idea de que Jesús andaba todo el tiempo caminando y cualquiera que se le atravesara, entonces era, sé sano, sé sano, sé libre, sé sano. but look back in Matthew 9:35. Pero veamos lo que dice Mateo 9:35. It says Jesus had shown them what to do. Jesús les dijo, muestren. And then in chapter 10, which isn't in the Bible, Y en el capítulo 10, he told them to do it. Él les dijo, les enseñó cómo hacerlo. So in verse 35 it says, Jesus went about in all the cities and villages teaching. Entonces en el verso 35 dijo que Jesús anduvo por todas las aldeas In their enseñando synagogues. en las sinagogas And proclaiming the good news y proclamando las buenas nuevas of the kingdom of God. del reino de Dios And curing all kinds of disease and weakness y sanando todo tipo de enfermedad y and dolencia infirmities. y dolencias. Amen. Amén. He went and gave the good news because what do we have faith? Where does faith come from? Y él fue y enseñó las buenas nuevas. ¿Por qué? ¿De dónde viene la fe? It comes from hearing the good news about Christ. Viene de oír las buenas nuevas acerca de Cristo. Amen. Amén. So Jesus had shown them what to do. Así que Jesús les mostró qué hacer. And verse 36, when he saw the throngs, Y en el verso 36, he was moved with pity. cuando él vio su necesidad, fue movido And a compasión. yeah, compassion. Compassion. The gospel without compassion El evangelio sin compasión is dead. es muerto o está muerto. We have to have a love for people that God has. Nosotros tenemos que tener el mismo amor por la gente que And tiene as Dios. we let him love on us, Y en la medida que nosotros dejamos que Dios nos muestre ese and amor we a nosotros receive his love, y nosotros recibimos ese amor, that love will flow through us ese amor va a fluir a través de to nosotros, those in need. a aquellos que están en Amen. necesidad. But we have to let him love on us. That's another sermon, but I want you to understand. Ese es otro sermón completamente diferente, pero nosotros tenemos que dejar que Dios nos ame a nosotros. I grew up saying, you've got to love God, you've got to love God, and that's true. Pero yo creo que ustedes entiendan. Por ejemplo, yo crecí que me decían, tienes que amar a Dios, tienes que amar a Dios, y eso es verdad. But Jesus said, come unto me Pero Jesús dijo, venid a mí and receive my love y reciban mi amor, and be renewed. It says that perfect love casts out fear. porque la Biblia dice que el amor And perfecto as de we Dios receive his love, echa we're fuera empowered todo el temor, y en la medida que nosotros recibimos su amor, vamos a estar to empoderados give that love para poder dar ese amor de and vuelta to walk in the y compassion. caminar en compasión. And out of that compassion Y de esa compasión comes the teaching. viene esta enseñanza, And out of the teaching y de esa enseñanza comes viene curing the sick sanar a los enfermos, of all kinds of diseases todo tipo de enfermedad and every weakness and infirmities, y toda dolencia, moving with compassion, moviéndonos en compasión, seeing them as sheep without a shepherd. y podemos ver a la gente como oveja que no tiene pastor. You know, we've pastored for a long time. Paul y yo pastoreamos por mucho tiempo,
And sometimes you forget that you're little sheep. Y muchas veces nosotros como pastores tendemos a olvidar las pequeñas ovejas, They're like sheep without a shepherd, aren't they? que ellas son como ovejas sin They pastor, need you and they que, need Jesus. que lo necesitan a usted y necesitan a Jesús. But then Jesus said, he said, and this is what Pastor John's going to talk to you about. He said to the disciples, the harvest indeed is plentiful, Y después Jesús le dio a sus discípulos, mirad pues, la mies es mucha but the laborers are few. y los obreros son pocos. So pray to the Lord of the harvest. Así que orad al Señor de la mies Force out and thrust laborers into para the que harvest. envíe Amen. obreros a la mies. Amen. Amén. And as you do what John and Pastor Paul told you, Y en la medida que ustedes sean capaces de poner en práctica esas enseñanzas que el pastor John y el pastor Paul están and teach your enseñando people about the grace of God, y le enseñen a su propia gente acerca and de la be gracia de established Dios in it yourself, y sean esto establecido en ustedes mismos, then you can send out entonces ustedes podrán enviar freely por gracia. the people. A la The gente. disciples weren't perfect. I don't know if you noticed. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero los discípulos de Jesús no eran perfectos. They were busy saying, who's going to be at the right hand of Jesus? Ellos pasaban el tiempo preguntándose, oye, ¿quién va a estar a la Who's gonna diestra be del maestro? greatest? ¿Quién va a ser el mayor? They were not perfect. Ellos no eran And then there perfectos, but Jesus loved them. pero de igual modo Jesús les amaba. He corrected them, but he loved them. Los corregía, pero los And amaba. he saw what they could be. That's your number one job as a pastor. Y Jesús veía en ellos lo que ellos podían llegar a ser. Eso To como see pastor what your people can be. es tu trabajo número uno, ver a eso o eso a que tu gente, And a lot of them will go further. en lo que tu gente puede llegar a ser. They'll go further than you did. Y muchos de ellos van a llegar y van a They hacer may cosas have bigger mayores que ministries than ustedes. you do. Tendrán ministerios mayores que el tuyo. They may get more people healed than you do. Ellos quizás van a sanar más gente que tú. And guess what? Y adivina qué, That's good. eso es bueno, It's not bad. no es malo. Now, I won't lie to you. Your flesh will be tempted sometime. Ahora sí quiero decirte que tu carne va a ser tentada algunas veces. No, No, Yori, ¿qué es? you'll be tempted to compare yourself. Vas a ser tentado Say, a well, I compararte taught them con that. ellos. They're not even telling me hello or goodbye or thank you or Yo, anything. yo les enseñé eso y ahora ni siquiera se van, ni siquiera me dicen, bueno, hasta luego, pastor, gracias por lo que me enseñaste. No, nada, se van sin decir nada. But you just have to say, they're God's sheep. Pero tú tienes que decir, Don't ever ellos forget. son las ovejas de Dios. They're God's sheep. Nunca olvides que ellos son las ovejas You're de the Dios. under shepherd. Tú eres el pastor. And God has given you authority and they need to respect and love you. Dios sí te ha dado autoridad y ellos necesitan respetarte y amarte, And you need to respect and love them. pero tú también necesitas As respetarlos y precious amarlos children of God. como los hijos queridos de Dios. Amen. Amén.